Hola, qué gusto estar nuevamente en esta edición de nuestra conexión espiritual. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de compartir estas experiencias con cada uno de ustedes, de poder regalarnos este momento semanal para la reflexión personal. Espero en verdad que disfruten de estos encuentros tanto como yo. Hemos recibido comentarios muy bonitos y valiosos y no se imaginan cuánto nos llenan de alegría y de ganas de seguir desarrollando esta iniciativa de comunicación. Soy Alejandro Niño Bogoya y les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast y compartiremos a partir de este momento unos minutos con un tema muy importante, la autocompasión. Comencemos. En el capítulo 7 de nuestra conexión espiritual hablamos de la importancia de la autocompasión como una parte fundamental para evitar la constante comparación con otros. También les decía que la autocompasión no significa sentir lástima de uno mismo, sino por el contrario, tratarnos con amor y entender que todos podemos cometer errores. Sin embargo, entendimos que era pertinente tratar en detalle este tema, pues es relevante para nuestra vida espiritual y para este camino de conocimiento y de crecimiento que hemos emprendido juntos. En términos sencillos podríamos decir que la autocompasión es la práctica de ser amables, comprensivos y amorosos con nosotros mismos, especialmente cuando cometemos errores o experimentamos emociones difíciles. Es importante recordar que como seres humanos somos vulnerables y por tanto, así como tenemos fortalezas que son muy valiosas, también tenemos que convivir con nuestras debilidades y con nuestros errores. Y en esos casos merecemos ser tratados con amabilidad, con comprensión, pero no podemos esperar que otros nos traten de manera compasiva si no empezamos por hacer este ejercicio nosotros mismos. Es decir, tenemos que demostrar un trato amoroso y dedicado hacia nuestra propia persona. No sé si les ha pasado que después de cometer algún error o pasar por una dificultad empezamos a juzgarnos duramente, a tratarnos con palabras y pensamientos casi que autodestructivos que terminan maltratándonos en lo más profundo de nuestro ser. El problema de esta actitud es que nos quedamos en el error y en el juicio con respecto a lo que pasó, pero no nos permite avanzar hacia la resolución del problema o de los conflictos y hacia un aprendizaje consciente que nos permita desarrollarnos a partir de esa situación compleja para ser resilientes y a la vez intentar no caer nuevamente en el mismo error. Suele sucedernos en muchos aspectos de nuestras vidas, pero para poner un ejemplo que pasa con mucha frecuencia, solemos ser muy duros cuando hay una ruptura amorosa. Y empezamos con un proceso en el que nos juzgamos con dureza, intentando atenuar la razón real que nos llevó a ese conflicto. Sin embargo, nos quedamos ahí, tristes pero sin hacer nada, como esperando a que todo se solucione mágicamente. Imaginémonos, por ejemplo, que ese problema sentimental está relacionado con asuntos complejos de pareja como una infidelidad o una agresión física y verbal. Hay ocasiones en las que la persona que es víctima se trata tan fuerte que no logra asimilar la realidad de esos casos que vive y por tanto cuando el agresor pide perdón o se acerca o muestra algún tipo de arrepentimiento, de una vez lo perdona y se perpetúa esa situación que le hace tanto daño. Y eso solo por poner un ejemplo, pero lo mismo pasa en las relaciones laborales e incluso al interior de nuestras familias. Así que en el crecimiento espiritual, la autocompasión debe ser un motor que nos impulse a dar un paso al frente o al costado cuando toca. Es decir, a hacer algo para no perpetuar situaciones dañinas o no persistir en el mismo error. Y es que al ser más indulgentes con nosotros mismos, nos podemos ayudar incluso en el fortalecimiento de nuestra confianza y de nuestra autoestima. Esta forma de tratarnos, de amarnos y de respetarnos nos puede ayudar adicionalmente a expandirnos espiritualmente a través de llevar estas experiencias hacia quienes nos rodean. Hay muchas maneras de practicar la autocompasión. En primera instancia, ser conscientes de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y aceptarlos sin juzgar. También es muy importante practicar el perdonarse a uno mismo cuando se cometen errores. Recuerda que la autocompasión es algo que podemos practicar todos los días y puede marcar una diferencia importante
en nuestras vidas y en nuestro plano espiritual. Y ahora viene esa parte del podcast en la que les invito a hacer algunas prácticas durante la semana. He tomado como referentes a algunos autores especializados en el tema y esto podría ayudarnos a realizar una autocompasión que sea totalmente consciente. Como primera medida, sería importante que podamos tener un tiempo de soledad. Esto te va a permitir encontrarte contigo mismo. Es un tiempo en el que vas a poder concentrarte en ti. Ahora, intenta observar la situación de forma externa. Y es que un cambio de perspectiva puede mostrar una nueva mirada ante una situación concreta. Ten en cuenta que todos, como seres humanos, inclusive esas personas que tanto admiras, cometemos errores y equivocaciones. Y este tip es bien importante. Intenta acompañarte a ti mismo como acompañas a las personas que más quieres cuando ellos atraviesan por una situación difícil. Y finalmente, no confundas la compasión con la dramatización. Es decir, que es importante aceptar lo ocurrido y aceptar también cómo nos sentimos, pero sin recrear una y otra vez esa situación en nuestras mentes. Recuerda que en el capítulo anterior de este podcast hablábamos que autocompasión no era estarnos lamentando todo el tiempo. Ahora bien, viene una palabra que es clave: la acción. Intenta aprender de lo que pasó para incrementar tu resiliencia ante nuevas situaciones, pero toma acciones para que esto no se repita. Y claro, hay que ver las cosas con esperanza, pues así podremos visualizar ese futuro desde perspectivas nuevas, desde posibilidades nuevas que puedan llegar a tu vida. Y muchas gracias por compartir este encuentro semanal de nuestra conexión espiritual. Hasta pronto.